la verdadera Navidad. Y lo primero es que nosotros, aún los cristianos, le llamamos a diciembre Navidad. Llegó la época, ¿qué? Navideña, ¿cierto? ¿Así decimos o no? Llegó la época navideña. Pero yo creo que diciembre es otro mes que el Señor nos regala, pero es un mes de mucha bendición y que es comercial, ¿cierto? La gente compra ropa, la gente remodela casas, la gente, bueno, el comercio se qué. ¿Usted ve más agitada la ciudad o no? ¿Cierto? La ciudad se ve más agitada, ¿cierto? Usted sale a plaza llena, mucha gente en vacaciones. Entonces los cristianos tenemos que empezar a mirar cuál sería para nosotros el punto de vista de la verdadera Navidad. Entonces tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de qué? De la verdadera Navidad. Juan capítulo 12. Hoy vamos a ver el número 12 para que usted se le quede grabado. Abra la Biblia en Juan 12. Juan capítulo 12. Y ayúdeme a leer lo que dice en el tablero. A ver, diga. Porque hoy es como una clase. Más que una predicación, es una clase que quiero dejar en su corazón para que aprendamos bien lo que dice la Biblia. Ayúdeme a leer. 6 días antes de qué, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de qué, de los muertos, ¿cierto? Bueno, ese versículo, vamos a ver otro versículo, pero ese versículo me lleva a entender una palabra. 6 días antes de qué, pero ¿qué es la Pascua? Vamos a Éxodo 12. Vaya a la Biblia, a Éxodo 12. Vamos a Éxodo 12. Y en Éxodo, por eso que hoy es el día de los 12, para que usted no se pierda. Diga, Juan 12, 6 días antes de qué, de la Pascua. Pero ¿qué es la Pascua? Y vamos a verlo en Éxodo 12. ¿Qué nos dice Éxodo 12? Versículo 1. ¿Qué dice ahí? Ahí su Biblia también, para que usted lo lleve. Habló Jehová, ¿quién? Y Aarón. Ellos eran los líderes de ¿quién? Del pueblo de Israel. ¿Quién eran los líderes del pueblo de Israel? Principalmente Moisés y su familia, en este caso su hermano Aarón. ¿Dónde estaban ellos? ¿En dónde estaban? En Egipto. Segundo, versículo 2. Este mes os será principio de qué, para vosotros, o sea, para el pueblo mío, para el pueblo de Israel. Será este el primero en los meses de qué. O sea, ¿cómo le llamó Dios al primer mes del año para los hebreos en ese momento? Primero. O sea, yo no sé en qué mes iban. La Biblia no lo dice. Simplemente, como ya Dios había probado de darles a Faraón la oportunidad de que dejara salir al pueblo y no quiso, y ya estaba en la última etapa de que Faraón se había endurecido el corazón, o Dios le había endurecido el corazón. Entonces, un día Dios amanece y dice, y yo no sé en qué iban, ni en qué día, ni en qué mes, y eso vemos que es un Dios soberano. Y si pudiéramos decir algo más, Dios hace lo que Él quiere. Dios no tiene calendario. Usted y yo no estamos preocupados. Faltan tantos días. ¿Cómo es que dice la canción del hermano? Faltan 5 para las 12, el año va a tener, ¿cierto? Usted y yo estamos preocupados de bajar ¿qué? Dios no tiene ese problema. Dios no está preocupado por los días. Dios no está preocupado por lo que va a pasar. No. Eso no es preocupación de quién. Por eso es que nosotros nos afanamos tanto en la vida, porque el calendario sí va a qué. No, pero un día Dios dijo, hoy. Oiga, ¿cómo estamos? 14, ¿cierto? Es como si hoy dijera Dios, bueno, a partir de hoy, iglesia, hoy será el primer mes del año.
¿cómo quedaríamos? Pero faltan 16 días. No. Hoy va a ser ¿qué? El primer mes del año. Le dijo Dios, no sabíamos en qué mes. Así es que no adivinemos, porque la Biblia no lo dice. De pronto los estudiosos han tratado de ordenar los meses más adelante con respecto a la historia, a lo que se vivía, y han logrado hacerlo. Pero por ahora, ¿qué dice Dios? Este os será ¿qué? Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, o sea, díganles, ¿qué les dice? En el 10 de este mes, ¿de cuál mes? Del primer mes. ¿Para quiénes? Para los hebreos. No para el mundo. El mundo seguía ¿qué? Sus tiempos. Pero este será ¿qué? El primer mes, ¿cierto? Dice, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero, ¿por qué? Entonces, hoy habló Dios y le dijo, de aquí al 10, el día 10, cada familia tiene que tener un cordero. ¿Listo? Dígale, quizás solo dígale, el día 10 tienen que tener un cordero. Dígale, pero para ellos, dígale, para ellos, ¿no? Para los hebreos. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. Ese cordero, ¿cuáles serían las características de ese cordero? La primera, será como sin defecto. Segundo, macho. Tercero, de un año, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el cordero que tenían que escoger? O sea, si abrimos ahí un paréntesis, voy a decir algo cortico, pero para los que a veces como cristianos hacemos para Dios lo que sea, ¿sí? Eso iba a ser el devocional y 10 veces contesto el WhatsApp. Para Dios lo que sea. Para Dios hago como quiera. Miren, ¿cómo sería alguien en Israel o en Egipto en ese momento, buscando un cordero macho sin defecto? ¿De cuánto? Oiga, ¿y el corderito cuánto tiene? Porque ¿quién eran los dueños de los corderos? Los egipcios. Dígale, ¿quién eran los dueños de los corderos? Porque los hebreos, ¿qué hacían? Construir las casas de los egipcios. No tenían tiempo para irse a hacer. Y entonces fueron y dice, ¿cuánto tiene ese corderito? Tiene 1 año y 1 mes. No me sirve. Ese mes. O sea, mire, si abrimos ese paréntesis, o sea, ahora la Biblia no lo dice, que como yo lo estoy diciendo, pero si Dios dice que es de 1 año, ¿de cuánto tiene que ser? Para usted que dice que la iglesia o seguir a Dios como quiera, hoy me emborracho, mañana alabo a Dios, hoy digo una mentira, mañana alabo a Dios, hoy hablo del prójimo, mañana alabo, como sea la vida. No. Dios es un Dios que quiere hacer las cosas perfectas. Entonces, ¿Dios qué hizo? Le digo, hágame el favor, versículo 6. Y lo guardaréis hasta cuál día. ¿De cuál mes? De este mes, de diciembre. No. Del primer mes, ¿de quién? O sea, lo que hoy quiero tratar en su mente es decir, sáquese de su mente que diciembre es Navidad. Saque de su mente. ¿Sí? Pero que le tenemos miedo a las luces, que el arbolito, y eso, ¿qué? Yo no lo pongo, pero si usted lo pone, hermano, no todos los días, arbolito de Navidad, ¿qué? Me va a hacer una canción así, ¿cierto? Bueno, yo sé que ustedes la saben, y las traigo a propósito para que usted me entienda y me comprenda que el mes no es.
Esto es un mes como cualquier otro mes, el mes de diciembre. Lo que sucede es que sí, este mes es un mes comercial. Mucha gente sale a vacaciones, mucha gente aprovecha lo que llaman la temporada. Eso sí, no podemos negarlo. Pero eso no es el significado de quién. Entonces, cuando es en la iglesia como cristianos vemos, ay, no, es que es la Navidad del diablo. ¿Cómo hay que la Navidad del diablo? ¿Quién dijo? ¿Dónde lo dice en la Biblia que la Navidad? Si la Navidad es natividad, nuevo nacimiento, es el nacimiento de quién? De Jesús. Entonces, ¿Jesús es del diablo? No. Lo que hacen alrededor y tratan de hacer, eso es lo que se llamaría paganismo. Pero la Navidad no es ni del diablo, porque es la natividad donde nace ¿quién? ¿Que nace Jesús en diciembre? No. Entonces, ¿usted por qué le tiene miedo? ¿O por qué satanizamos un mes como el mes de diciembre? Porque alguien pone una luz, porque el parque lo llenan de luz, porque el almacén, la gente a veces por ver las luces entró a ese almacén, oiga, tan bonitas decoraciones, mirá, y entró y compró los zapatos. Es un gancho que utiliza la gente, pero eso no se llama como Navidad. Quiero que me comprendan bien, para que usted no salga enredado. Entonces, ¿hasta qué día tienen que guardar el cordero? Hasta el día 14. El día 10 ya lo tienen que tener en casa, y al día 14, porque ¿qué va a pasar el día 14? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos. ¿Quién tenía que matar el cordero? Cada familia. Hay que venga Moisés y me lo ayude a matar. No, porque a cada familia se le ordenó que trajera un cordero. Entonces, ¿quién iba a matar cada cordero? Diga, cada familia. Y versículo 7, y tomarán de la sangre, o sea, cuando maten el cordero, la sangre no se va a botar, no, van a tomar la sangre, ¿y qué van a hacer con la sangre? La pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de ¿qué? De comer. O sea, iba a decir algo en la mente, me vino algo a la mente, pero no sé si decirlo. Pero si ustedes me dicen que lo digan, no, mentira, no, porque acá hay alguien, ¿cómo dice? Voy a leer otra vez, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en que lo han de ¿qué? De comer. Miren, para aquellos que tienen esa idea, ¿no? Algunos, esos no vinieron hoy, no están acá en San Miguel, pero algunos tienen la idea de que les gusta venir a la iglesia, ¿no? Pero dicen, yo a la iglesia no le doy ni un peso, ese dinerito es para ayudar a los pobres de la calle, es para ayudar a yo no sé quién. Miren, ¿dónde debían de poner la sangre? ¿En la casa del vecino? ¿Dónde iban a comer qué? El cordero. Miren, y tal vez no esté dentro del contexto de lo que estoy diciendo, pero así hay mucha gente que piensa, ¿no? A mí me gusta ir a la iglesia, pero para que el pastor compre carro, no, yo no le voy a dar. Para que el pastor se vista bien, no, yo tampoco le voy a dar. ¿No? Hay muchos pobres en la calle, y cada cosa tiene su lugar. Usted aprende a dar su diezmo, su ofrenda, y también aprende a dar mercados afuera. Eso lo hemos enseñado acá, o acá mismo, entre nosotros. Pero eso solamente era un paréntesis que me chispoteó. Pero es que dice, aquella noche, ¿qué comerán? La carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas, ¿qué?
lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino ¿cómo la comerán? Asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, ¿qué lo tienen que hacer? Lo quemaréis en fuego, y lo comeréis ¿cómo? Ese día 14, ¿cómo lo comeréis? Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestro pie, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis ¿cómo? Apresuradamente. ¿Cómo se le va a llamar a eso? La Pascua de Jehová. ¿Cómo le va a llamar a eso? Entonces vamos a mirar qué es la Pascua. La Pascua es escoger un cordero macho sin defecto de 1 año. El día 14, hasta el día de hoy, los hebreos que lo practican, el día 14, ¿qué tienen que hacer los animalitos? No el sacerdote, ¿quién? La familia. La familia tiene que hacer. Entonces, ahora, ¿por qué estamos hablando de la Pascua? Porque ¿dónde empezamos leyendo? En Juan 12. ¿Y Juan 12 qué dice? 6 días antes de qué. Recuerde que el Evangelio de Juan se escribió después de que Cristo muere. Y después de que Cristo muere, empiezan a perseguir a la iglesia, o la iglesia de ese momento. Empiezan a perseguirla, empiezan a huir. Y por primera vez, esos perseguidos reciben este evangelio y dicen: ¡ay! 6 días antes de la Pascua, cuando leen la Pascua, para esa gente, ¿qué pasaba? ¿A dónde fue una vez? A Éxodo, lo que ellos practicaban como la Pascua. Entonces, quiero hoy recordarles a ustedes acerca de esto de la Pascua, es decirles qué sería nosotros la celebración de la verdadera Navidad. Más que el nacimiento, aunque esa es la natividad, más que el nacimiento, para mí la verdadera Navidad sería la Pascua, cuando Cristo muere y ¿qué? Y resucita, porque ahí es cuando nace la verdadera eternidad. Antes de Cristo no había salvación, eso lo determinaba Dios. El Padre Eterno determinaba quién era salvo y no. Pero después que muere Cristo y resucita, ya hay un alineamiento. Y el que creyere en Él será como salvo, ¿cierto? Ya la salvación ahora para nosotros sí depende. Entonces, ¿qué es lo primero que descubrimos cuando viene todo esto de la Pascua? Lo primero que descubrimos es que cuando Cristo está muriendo, ¿qué se rompe? El velo del templo. ¿Qué pasa con el velo del templo? Y todo lo que por siglos había estado escondido a los ojos del pueblo, ahora queda a los ojos de ¿quién? De todos. Y nadie muere. Antes de Cristo, el que medio se acercara a un utensilio de esos, ¿qué le pasaba? ¿Recuerda cuando David mandó a traer el arca? ¿Qué le pasó al muchacho que lo iba a tener? Murió. Porque era cosa que no se podía tocar. Entonces, metamos ahora otra vez en Juan 12. Vamos otra vez. Ya vimos que era la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Un sacrificio que se hace por el pecado mío, de mi familia. ¿Lo tengo que hacer quién? Yo. El pueblo de Israel se acostumbró que todos los años o todas las veces iban y llevaban un cordero en el tiempo de ¿qué? De la Pascua. Por eso sí se cree, según los estudiosos, por eso sí se cree, Cristo muere en una festividad de la Pascua. Y aquí, en este capítulo 12, es como los 6 días antes de la muerte de ¿quién?
de Cristo. Es como los 6 días. ¿Por qué? Porque en este capítulo 12 suceden varias cosas bonitas. Lo primero es que él dice que 6 días antes, el escritor dice, 6 días antes de la Pascua, ¿a dónde fue Jesús? A Betania. ¿Quién vivía allá? Sus amigos del alma, Marta, María y Lázaro. Lázaro, el que había, ahí lo recalca, el escritor dice, pues porque ahí había muchos Lázaros. No, Lázaro, el que había, dígale que estaba a su lado, dígale, el que había resucitado de los muertos, diga, ese Lázaro, el que había resucitado ¿de dónde? De los muertos. Entonces, empezamos nosotros a notar, bueno, ya entendiendo, diciembre no es Navidad, no, la verdadera Navidad tiene que ver ¿con quién? Con Jesús. Esa es la verdadera ¿qué? Y la Navidad yo la celebro el domingo, la celebro todos los días que hago mi devocional, todos los días. ¿Por qué? Porque es el momento de yo adorar, de yo exaltar, de yo acercarme al que me ha hecho nacer de nuevo. O sea, no la voy a celebrar el 25 de diciembre, no, la celebro todos los días de mi vida que Dios me regala en esta tierra. Voy a celebrar ¿qué? Porque es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Nosotros satanizamos un mes como el de diciembre y no lo aprovechamos. Deberíamos aprovecharlo. ¿Para qué? Para poder hablar de Cristo a otros, para poder compartir un tamal con otro. Porque ¿quién no come tamal en diciembre? A ver, levante la mano el que no come tamal. Todos. Entonces todos pecamos porque el tamal es de diciembre. No, hoy día hacen tamal en enero, en febrero, en marzo, hacen tamal ¿qué? Lo de la Pascua. ¿Por qué la Pascua? Porque era obligatorio para todo israelita hacer la Pascua. Por el perdón no había venido Cristo. Era obligatorio todo israelita ¿qué tenía que hacer? La Pascua. Ir a Jerusalén, no importa dónde viviera. Recuerde que todos no vivían en Jerusalén. Ustedes han leído el libro de Josué, ¿cierto? ¿Han leído el libro de Josué? ¿La repartición de qué? ¿Todos vivían en Jerusalén? No, se distribuyeron por todo Canaán, al sur, al norte, al oriente, al occidente. Antes del Jordán habían 2 tribus y media. Cada tribu fue ¿qué? Pero la condición de la ley era que todos tenían que bajar a Jerusalén a llevar el sacrificio. No era cada uno. El día que lo quisieron hacer cada uno fue el día que Dios castigó a Israel, las 12 tribus. Recuerdan esa historia, ¿cierto? Recuerden que estaba Israel, las 12 tribus, muere Salomón y el hijo de Salomón empieza como un loco a subir los impuestos y empieza a oprimir el pueblo. Y había otro enemigo de Salomón que había estado en exilio y volvió y fue y conquistó 10 tribus y le dijo: tranquilos, yo no les voy a cobrar como el otro le está cobrando, dividámonos. Y 10 tribus, y dijeron todos: y entonces ¿cómo vamos a hacer los sacrificios? ¿Cómo vamos a hacer? Tranquilo, yo me invento eso. Y trajo a Samaria, por eso se llama Samaria, se trajo allí a Samaria y allí organizó lo que hacían en Jerusalén, lo empezaron a hacer ¿dónde? Y Dios se enfureció y por eso destruyó las 10 tribus, porque empezaron a hacer cosas que Dios no había mandado ¿a qué? A hacer. Las destruyó. Y entonces el pueblo, todo el pueblo, antes de la división, tenían que ir ¿a dónde? La primera razón, ¿se rompe qué? Lo primero, la muerte de Cristo y la resurrección que hace, rompe el velo. Todo lo que está escondido. Ese es el primer milagro, si podemos llamarlo de esa forma.
todo eso que por siglos lo tenían ahí escondido, porque solo podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar, ahora quedó a ojos ¿de quién? Del transeúnte normal que iba pasando ahí por el templo, por el lugar donde estaba el velo. Ahora, Juan 12:12, ¿qué dice? El siguiente día, ¿cuál siguiente día? De que venimos del versículo 1, ¿no? El siguiente día que Jesús estuvo en Betania, ¿cierto? O sea, ahora faltaban 5 días, ¿para qué? Para la Pascua. Ahí lo dice, que habían venido a la fiesta. ¿A cuál fiesta? A la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Mire la segunda razón. Y aquí va a ser una comparación. Ya le dije, entonces el sumo sacerdote, una vez al año, cogía el cordero al hombro y lo paseaba por varias partes de Jerusalén. Y toda la gente que estaba alrededor, ¿qué hacía alrededor de este señor? Gritaba, aplaudía. ¿Por qué? Porque sabía que era el día de la expiación, donde se iba a perdonar el pecado ¿de quién? De todo el pueblo. Y aquí viene la segunda Navidad, o la segunda frase. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, versículo 13, ¿qué hicieron? Mire, se reveló el Cordero. O sea, la gente ya tenía la imagen que una vez al año en la expiación el sumo sacerdote cargaba un cordero para ir a expiar por el pecado de todo el pueblo. Recuerde que él se metía allí en el lugar santísimo, las faldas largas con campanillas, y él allí hacía el sacrificio, ¿no? Y la gente allá en la puerta esperando que el sacerdote saliera y dijera: el perdón del pecado de todo el pueblo fue listo, lo hicimos hoy. El sumo sacerdote no murió. La Biblia nunca dice que un sumo sacerdote hubiera muerto allá adentro. Ninguno murió. Todos iban bien arrepentidos, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que esa misma escena la vio Jesús sin programarla. O sea, ¿qué hace? Jesús, como normalmente entra en Jerusalén, pero vino una revelación de Dios a la gente que estaba alrededor, que no vio a un hombre. ¿Vio a quién? Y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de qué. Esos desprevenidos que estaban en la calle por primera vez, se revela el Cordero, sin morir todavía Jesús. La gente fue cautivada por el paso de Jesús, que la gente se quitaba los mantos y los echaba a los pies, cortaba las ramas, ¿cierto? Que a nosotros nos montan el día de Ramos, ¿cierto? Acá en nuestra tradición. No, eso fue algo espontáneo, pero el que lo hacía era porque fue revelado el Cordero de la Salvación. No lo hicieron por ahí, no, porque ellos ya lo habían visto muchas veces, que el Cordero lo llevaba, era el sumo. Tóquele la cabeza al que está a su lado, dígale: no se me duerma, no me. Yo sé que está haciendo calor, ¿no? Bueno, yo no tengo calor, pero los veo como acalorados. ¿Sí me está comprendiendo? Miren la segunda. ¿Qué pasa con Jesús? No,
yo lo leo y digo, ¡ay, la entrada triunfal de Jerusalén! No es la entrada triunfal de Jerusalén. Es la revelación del Cordero de la Pascua. Es la revelación. O sea, yo cuando leo eso, leo la Pascua, obviamente, varias cosas de que están en el Éxodo, y veo esto, comprendo por qué fuimos salvos nosotros. Porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Si no, usted no fuera salvo ni yo. El Espíritu Santo. Por eso cuando en nosotros no hay temor de Dios y hacemos lo que nos da la gana, es todavía que nosotros no hemos sido tocados por la revelación de la salvación por el Espíritu Santo. Y eso es lo triste, que por años vengamos a un templo y cuando llegamos allá al cielo o al lugar donde está el juez justo, ¿cómo se llama? Sí, abra la carpeta en esa pantalla gigante que tiene Jesús de táctil. Desde que me concibieron en el vientre de mamá, salgo ahí. Cada detalle. El día que di una mala palabra, hoy perdóneme Jesús, qué pena con usted. El día que la embarré. Pero al final puede estar el resultado de su sangre preciosa. Que me dice, pero no importa, te salvaste. O puede decir, oiga, no está el sello. Vete, lejos de mí. Porque lo que me salva no es oír a un predicador, es que el Cordero se revele a dónde. Y el Espíritu Santo me redarguya y me diga, eso que está haciendo está mal hecho. El día que como cristianos hagamos algo malo y el Espíritu Santo nos redarguya, pellizquémonos, porque tal vez la salvación no está con nosotros. El día que usted y yo pequemos, porque todos los días ofendemos al Señor, pero el día que usted y yo pequemos y usted no sienta ni tristeza, ni dolor, ni nada, pellizque, porque puede ser que la salvación no esté en nuestro corazón. Y esto fue cuando Jesús iba entrando, no fue programado, no fue que Jesús dijo, Pedro, vaya, hágame el favor y invite un montón de enfermos que voy a pasar por Jerusalén para que me aplaudan. No, Jesús venía de Betania y entró a Jerusalén. Pero cuando la gente vio a Jesús, no vio al hombre, vio al Cordero que quita ¿qué? El pecado. Se le reveló. Por eso yo les doy el consejo, les he dicho a los papás, no es de consejitos, mi hijito, pórtese, no. Tenemos que doblar la rodilla para que el Cordero de Dios se les revele a ellos y ellos puedan tener temor de Dios para que sean salvos. Ay, es que mi hijo es bueno. No lo crea tanto, hermano. No lo crea tanto. Ay, usted pasa. No. Yo prometí que no iba a hablar de ningún hijo. Hablo de los míos. Pero algo que quiero enseñarles es eso. Solo de rodillas nosotros defendemos los hijos para que Dios se les revele que. Porque el problema de todo esto de la vida cristiana es cuando Dios no se nos revela, pero somos cristianos.
asistimos a un templo, tenemos costumbres de cristianos, no celebramos la Navidad, pero sí adulteramos. No ponemos el arbolito, pero sí levantamos calumnia de los demás. No hacemos el pesebre, pero sí somos groseros en nuestra forma y atarbanes de tratar a nuestro cónyuge. Eso es lo que hoy trato de decirles. Unas luces vayan y vengan. Vayan. Para mí no es Navidad. Es un plástico ahí, unas pelotas. Pero ¿sabe sí qué es Navidad? Para mí es haber nacido de nuevo. Y que ese nacimiento y el temor de Dios permanezca donde. Entonces, por primera vez, la gente ya no vio al sumo sacerdote, ni vio el animal en la espalda de él, sino por primera vez, la gente vio al Cordero de Dios, que caminaba, y la gente como dice ahí, que empezó a gritar: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por primera vez, antes de la muerte de Cristo, el Cordero se reveló por primera vez. Porque recuerde cómo se le perdonaban los pecados al pueblo de Israel. Dígale: con la Pascua. Dígale, ¿cómo es? ¿Cómo se le perdonaban los pecados al pueblo de Israel? Con la Pascua. Yo pequé. El temor de Dios, como cuando Jesús iba entrando, cayó sobre ellos. Hermano, Dios no. O sea, hermanos, si usted y yo vivimos una vida cristiana y no sentimos que tenemos que pedir perdón porque nos creemos perfectos, tengamos mucho cuidado. Peligroso. Pegriloso, como dicen en internet, pegriloso. El día que usted no tenga la necesidad de acercarse a Dios a pedir perdón porque nos creemos que somos buenos, pegriloso. Porque eso le pasó al señor Judá. Pero el día que, como estos hombres vieron al Cordero, iba Jesús caminando, pero vieron a quién. Ellos de una vez vieron: esa es la Pascua para nosotros. Ese es. Nadie les había predicado, se les reveló la salvación ese día. La segunda razón, esa fue la segunda razón. Versículo 16 del 12. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue ¿quién? ¿Qué significaba glorificado? Que había ascendido ¿a dónde? Al cielo. O sea, recuerden, ellos lo están entendiendo. Los que están leyendo ese evangelio por primera vez. Dicen: pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó ¿de qué? De los muertos. Miren cómo Jesús, sin hacer una publicidad, la gente fue ¿qué? ¿Saben? Y la tercera y última razón de la verdadera Navidad: nosotros fuimos llamados para que la gente sea revelado Cristo.
Si nos quedamos callados, Cristo no se va a revelar. ¿Alguien le habló a usted en la vida del Evangelio? ¿O alguien vino aquí porque se soñó de noche que iba a morir, iba para el infierno y salir corriendo por un templo? Creo que eso es entre 1000. Pero la mayoría, el 99.9%, llegamos a la salvación porque alguien nos habló y el Espíritu Santo se reveló a nosotros a que pidiéramos perdón. Yo creo que fue así. Solo un pequeño número, yo creo que en el mundo, puede decir: a mí nadie me habló, hermano. Yo un día me soñé en la noche que iba cayendo al lago de fuego, y cuando metí en la punta del dedo me quemé muy duro y dije: no, Señor, yo me voy para el templo mañana a buscar a Dios. Yo creo que eso, si lo puede contar uno mucho, pero la mayoría de nosotros fue porque alguien porque cuando yo hablo de Cristo, el Espíritu Santo se va a revelar a esa persona. ¿Saben? La tercera razón de la verdadera Navidad no es cuando yo hablo del árbol, no es cuando hablo de quién, de Cristo. Porque el día que se revele Cristo, lo demás. Mire, si usted no tiene para el estreno, usted no va a morir. Pero Cristo sigue vivo. Si usted no tiene para hacer una gran cena, usted no va a morir de hambre. Abra la nevera y frite el huevo. Haga el chocolate. Coma las tostadas. En eso no está la Navidad. En eso no consiste la Navidad. ¿Sabe? Yo lo he visto. Mucha gente el 24 de diciembre, 8 o 10 de la noche, buscando un pantalón, una ropa. Lo he visto, hermano, creyendo que esa es la verdadera ¿qué? Pero la tercera razón de la Pascua, que es la verdadera Navidad, es cuando yo hablo y yo no sé el Espíritu Santo si lo toque o no, pero en algún instante de la vida lo va a ¿qué? Y ahí donde yo entendí mientras reflexionaba en esta palabra, ¿por qué muchos que les hemos hablado no se han convertido? Porque Cristo no se les ¿a qué? Y nos toca orar por eso, que le revele el Cordero, que el Espíritu Santo les muestre. Y entendía por qué muchos que caminamos la vida cristiana, por qué no cambiamos y seguimos siendo los mismos niños fluctuantes que habla el apóstol Pablo. Porque solo entró a la mente de que existe un Cristo Salvador, pero no hemos sido capaces de caminar con Él. Y yo quiero que esta mañana sea un tiempo para eso, para mirar a la verdadera Navidad, que no es diciembre, es un mes como cualquiera, hermano. Es un mes como cualquiera. Más agitado, sí. Con más invitaciones de comer tamal, sí. ¿Se sube uno de peso? Sí. Pero no más. No más. No es importante el 24. No. No es importante el año nuevo. No. El calendario se baja y la vida sigue. Y entonces leía el libro de Josué y Dios me mostraba algo. Y le daba a uno como nostalgia y no nostalgia. Pero lo que yo recibí, al final, el que maneja esto es Dios. Y yo soy uno más de cumplir su
creo que es capítulo 12, también 12 como de Josué, no sé, no lo leí ahorita, pero me recuerdo ahorita. Dice que Moisés destruyó como a 5 reyes, Moisés, para darle a las 2 tribus y media la tierra por heredad. Pero enseguida dice, y los que derrotó Josué, ya lo busco para no decirle mentiras. 12, oiga, mire, también es 12. Échelo al chance, hermano. No me entiendes. Oiga, 12, mirá. No que lo leí, ayer leí ese capítulo. Entonces me quedó pensando, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, o sea, en el tiempo de Moisés. Y ahí los nombran. Pero cuando usted termina 24 del 12, 12:24, ¿qué dice? Léalo, sí. 31 reyes por todos destruyó Josué. Miren, Moisés le tocó hacer, y entonces yo en mi conclusión personal, de cuando leí los versículos que me tocaba leer, vamos en Josué, dije, hermano, esto se trata de Dios, esto no se trata de mí. Y si Dios me utiliza hasta aquí, como a Moisés, vendrá otro, porque esto no se acaba, porque esto es de Dios. Sí. O sea, no me la dé tan importante, Gensi, me dije a mí mismo. No se haga como el importante usted en el reino de Dios. Porque los tiempos se van y llegan otros. Anoche montaba una foto, no sé si alguien la vio, una foto de hace 60 y pico. Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando María ungió a Jesús, en ese mismo capítulo. Por eso que ese capítulo muy bonito, léalo otra vez usted en su casa y sáquele. Y vaya, y uno se emociona al saber y a entender que entonces la verdadera Navidad, yo caminar con Jesús, congregarme y predicar de quién, predica, que hay alguien que Dios le va a revelar como en la entrada triunfal a Jerusalén. Puede ponerse en pie.